esta noche puede ser mejor. Bienvenidos a La Flor Azul, conversaciones sobre libros. Este es nuestro tercer encuentro. Hoy conversaremos con Néstor González, editor de Las 40, una gran editorial argentina que ha construido uno de los catálogos más importantes del país. Sus libros están referidos a temas filosóficos, de autores clásicos de Occidente, pero también de autores argentinos y latinoamericanos. Nos detendremos en especial en Pedagogía del Encuentro, una novedad de la editorial de Javier Gustavo Río, cuyo subtítulo es Pensamiento Educativo de Rodolfo Kusch. Luego, con nuestro columnista Pablo Solo Díaz, analizaremos Enero, la nouvelle con la que Sara Gallardo inició su carrera literaria. También escucharemos a Juan Iserito. Va a leer el cuento Los Horneros de Juan José Manauta, un gran autor de Gualeguay de la provincia de Entre Ríos. Nos acompañarán con sus canciones Barbarita Palacios, la cantante y compositora que mezcla ritmos tradicionales con la fuerza del rock. Junto a ella, los intérpretes Javi Casalla y Nico Rainone, dos grandes músicos. Sus discos son Si va y Criolla, pero también canta con Gustavo Santaolalla e infinidad de otros artistas. La llanura de su voz por fin despertó. Deja que huela madera, deja la luz en la huella sin fin. Deja que bese la tierra, deja la llama en la hoguera, al fin despertar. La vigilia del amor por fin se agitó. La llanura de su voz por fin despertó. Deja que huela madera, deja la luz en la huella sin fin deambular. Deja que bese la tierra, deja la llama en la hoguera, al fin despertar. Bibliófilos.
perseguidores de libros, constructores de bibliotecas, ermitaños de la lectura, escritores, editores, libreros. Cada vez que los dos horneros, en pareja, chillan a su turno, como si conversaran, el abuelo, si está chupando el mate, deja la bombilla y los mira. Si está con la pava en la mano, la pone sobre las brasas y otra vez los mira. El abuelo está sentado en un banquito enano y hace espaldas a la pared del rancho que da al río porque es de mañana. Solo de mañana los horneros chillan así, con esa alegría. Ellos también se cansan, y debe ser de mañana cuando mejor trabajan. Además, como estamos en septiembre, el nido está casi hecho y los pájaros deben de estar contentos, como yo, cuando le pongo los flecos a un barrilete y ya no me queda por hacer más que los tiros y la cola. Estoy tratando de hacer una pandorga porque ya es el tiempo. Ando todavía por el armazón de lo que será, si llego a conseguir papel de seda, un lindo medio mundo, con las estrellas y los orejones para arriba y los flecos debajo. Pero a causa del papel de seda no tengo apuro. Afiné las cañas como nunca. Deshilaché una bolsa que me dio el abuelo y até con fuerza los 2 cuadros. Los horneros siguen chillando y ahora yo también suspendo mi trabajo, no por ellos tal vez, sino por ver si el abuelo sigue interrumpiendo su mate. A veces no miro al abuelo y miro directamente a los horneros porque ellos están alegres, trabajan con apuro y yo no. Del abuelo nunca se sabe si está triste o alegre. Como lo he mirado varias veces, hoy me ha parecido que tiene más arrugas y más barba que antes. Me pareció más serio, casi enojado o triste. ¿Será por eso que mira a los horneros como si nunca los hubiese visto? Ya tengo casi hecho el armazón, pero no me apuro y no me apuro. ¿Para qué? Las cañas están lustrosas de tanto alisarlas con el cuchillo. No me apuro porque no tengo papel de seda y no veo cómo conseguirlo. Porque el abuelo ya me dijo anoche que no tenía plata y no ha podido vender un solo pescado. Tampoco apareció nadie por el río. No pienso hacer mi medio mundo con papel de diario o de estraza. Sería una vergüenza. Me saldría un empacho que no remontaría ni con tormenta. Entonces, como no tengo nada que hacer, yo también me pongo a mirar cómo trabajan los horneros. ¿En qué piensa el abuelo? Yo pienso, después de mirarlos un buen rato, que los horneros tienen barro y paja de sobra para hacer el nido y que por eso están alegres. El abuelo me mira, le brillan los ojos como si estuviera por llorar, pero el abuelo no llora, nunca llora. Él sabe que no podré terminar la pandorga. Anoche hablamos de eso, del papel de seda, y el abuelo nunca habla. Como el abuelo me mira, dejo el armazón, me acerco al viejo y me siento en el suelo junto a él. Los dos tal vez estemos tristes, pero seguimos mirando cómo trabajan y chillan los horneros. Los horneros, Juan José Manauta. Más allá de lo que hoy no fue, no salió. Aprendiste a tropezar sin quebrar. Como un grito de tu alma en las nubes te vas. Solo vos podrás avanzar con temor, pero andando ya volarás.
Vamos a conversar con Néstor González, él es editor, es el responsable de Editorial Las 40, una editorial de filosofía, que bueno, ya nos va a contar él algunas características sobre su catálogo. Hola Néstor, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a la audiencia. Bueno, gracias por convocarme y bueno, quería saber si se escuchaba bien. Perfecto, yo te escucho perfecto. Excelente. Bueno, Néstor, a mí es una charla que vamos a poder hablar de algunos temas editoriales. Me parece que es cuando uno habla de libros está bueno también pensar en todos los actores del libro, digamos, no solamente los autores o en los lectores, que por ahí es donde uno siempre se enfoca, sino también en estos intermediarios que son los editores, que están un poco a media agua entre todas las partes, digamos. Quisiera yo hablar en este primer bloque un poquito sobre el catálogo de la editorial, sobre sus inicios, sobre su actualidad. Contame un poco cómo empezó Las 40. Le cuento a la gente que es una editorial básicamente de filosofía, pero no solo de filosofía, que tiene un catálogo que yo creo debe andar por los, no sé, más de 120 títulos. Hablemos un poco de Las 40. Bueno, te cuento, sí, andamos por los 140 títulos. Este año pensamos recuperar gran parte del catálogo perdido en estos últimos años, en estos últimos 8 años, y sacar 5 títulos nuevos, 6 tal vez, dependiendo mucho de los ingresos. En este rubro de editoriales hay un subgrupo que es la mayoría de los sellos editoriales nacidos en los últimos 20 años, denominados o autodenominados independientes, yo creo mal llamados, porque somos sellos chicos, que no tenemos financiación más que la de las familias, de alguna indemnización, de algún pequeño dinero conseguido a través de trabajos, y la mayoría son empresas unipersonales. Es decir, con mayor o menor habilidad, quienes dirigimos estas editoriales, logramos llevar adelante un catálogo. Eso significa, te interrumpo porque es un detalle muy importante lo que estás diciendo. ¿Qué significa que es unipersonal, digamos? Yo creo saber que leen, que corrigen, que maquetan, que eligen las tapas, que se encargan un poco de la distribución. Es eso un poco, ¿no? No tenemos... Claro. Ahora voy a ahondar en Las 40, pero básicamente el que está a cargo de la editorial es una o dos personas. La mayoría es una persona. Por supuesto que delega tareas o subcontrata a gente que diseña interiores, o lo hace él, que corrige, o lo hace él o ella, que hace los contratos con derechohabientes o con autores, que en algunos casos imprimen, en otros también distribuyen. Entonces, se trata de una sola persona a cargo de la editorial, de los destinos de la editorial. En el caso de Las 40 en particular, yo arranqué con un socio y consiguió él un dinero por parte del padre, y en el caso personal mío, el sostén del hogar eran unos pocos recursos que conseguíamos de unos trabajos que yo tenía hecho antes de iniciar la actividad editorial y del salario de mi compañera. Por eso digo, lo de independiente siempre hay que cuidarse, porque es un término muy confuso. Yo sé a qué apela, apunta a aquellas editoriales que tienen, no sé, son dueñas de cadenas de supermercados, dueñas de hoteles, que tienen riquezas familiares. Claro, en todo caso, la vieja idea de que claro, de como un hobby cultural de la clase pudiente, una editorial, ¿no? Es una idea que durante muchos años rigió un poco. Y un lugar que estaba reservado a instituciones y a familias con mucho dinero, ¿no? Claro.
por lo general, gente que se dedicaba a la cultura y que eventualmente creía que debía publicar determinado tipo de textos por los móviles que sean. En el caso de las 40 en particular, a nosotros nos pareció, y a mí me parece ahora, que digo en singular porque seguí yo después del tercer año, quien fuera mi socio y actualmente mi amigo, decidió cambiar de rubro. Sí, bueno, vos te reís porque ya sabés, se dedica a las drogas. No, algún rubro que mejor remunerado seguramente. No, por supuesto. Está en un laboratorio. Claro. Está en un laboratorio y está mucho mejor económicamente, pero seguramente tendrá pobreza en su alma. Es el consuelo de nosotros los editores. Sí, es el único consuelo que tengo. No, el destino de la editorial originalmente fue elegir aquellos textos que nos parecían que tenían vigencia y que simulaban al debate de nuestros problemas y necesidades, y cuando digo nuestros, estoy refiriéndome a esta parte del planeta, porque, bueno, como dice uno de los autores que publica las 40, Rodolfo Kusch, esto tiene que ver con un pensamiento situado, con algo que se inscribe, por supuesto, desde el conocimiento tradicional, desde el saber. Por eso no denostamos y abrazamos las traducciones de autores europeos, ingleses, italianos, alemanes, pero no sin fagocitarnos, como bien dice Kusch, que es apropiándonos de ellos, con la carga negativa propia de quien sabe que no se ajusta a la realidad de este lugar, y resignificándola y tomándola a partir de un conocimiento que es previo, que está vinculado al estar. Verbo que en toda el habla anglosajona, en todas las lenguas inglés, alemán, que carece de este verbo, por lo menos de una distinción con respecto al ser, pero que Kusch señala a propósito de decir, bueno, acá hay un saber previo que está más vinculado a los sentimientos, una parte del inconsciente, y que no es algo calculable, no es algo, bueno, de alguna forma abordable por la ciencia, y de esa manera delimitar un campo. Esto tiene que ver con el encuentro, con la mediación. Bueno, nosotros construimos un catálogo que de alguna forma estimula y sedimenta, porque es un trabajo de sedimentación. No es que nosotros proponemos un título, lo publicamos y las grandes mayorías se van a las librerías a comprar nuestro libro. No, de ninguna manera. Es un trabajo muy lento. ¿Y cuáles fueron esos primeros autores? Martínez Estrada, recuerdo. ¿Qué más? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos, digamos, como editorial? Carlos Astrada, que fue el decano de la Facultad de Filosofía y Letras allá por el año 49, y se dice el escritor de La Comunidad Organizada, el discurso que dio Perón en la apertura del Congreso Internacional de Filosofía en el año 1949, Bernardo Canal Feijó, pensador y abogado de Santiago del Estero. Ezequiel Martínez Estrada es un intelectual, un autodidacta muy prestigioso, de una finísima escritura y muy crítico de la política y de cierto centralismo de la capital, pero también publicamos traducciones de Georges Bataille, Pierre Klossowski, Hegel, Kant, Meister Eckhart, Silesius, no sé, y tantas otras. Tratando siempre con las traducciones de hacer algo nuevo, de aportar miradas porque quien traduzca cada texto implica también una posición, digamos, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Se busca, se elige, se hace lo que se puede con las traducciones? Porque son obras que a veces llevan años. No, claro, nosotros no hacemos lo que podemos con las traducciones, y no tenemos una persona que sea no solamente idónea en la lengua origen, sino que además conozca al autor, claro, y a la obra y a la disciplina en particular, claro, que aborda, porque si el autor escribió sobre estética, ética, política, pero el libro que vamos a traducir es sobre estética, y quien lo traduce no sabe de estética sobre ese autor, no lo traducimos.
Claro. Porque nos parece que ya bastante difícil es traducir, como para que encima alguien que no conoce la obra y que no puede distinguir entre un concepto o entre un nombre propio y un sustantivo, cosa más básica, porque estoy apelando a algunos textos que fueron así, lamentablemente traducidos o aplastados, conceptos todos porque se parecían, fueron anulados, porque fueron hechos por gente que nada conocía, por ejemplo, del alemán o del francés, es mucho más familiar a nuestra lengua, y entonces se aventuraron a traducirlo y la gente dice, uy, qué suerte, un texto de Bataille que es un autor tan prestigioso, bueno, publiquémoslo. Bueno, nuestro catálogo goza de esa seriedad, porque nos parece importante que si las próximas generaciones van a leer un texto de Bataille, por ejemplo, digo, para citar uno de los autores, se parezca mucho a lo que escribió Bataille. Si no, estamos en problemas. Ya bastante difícil es traducir y pensar, como para encima verse enredado en las decisiones arbitrarias de una persona que desconoce por completo el lenguaje filosófico, el rigor que eso implica, etcétera. ¿Y cómo fue la evolución, digamos, del catálogo? De esos primeros autores iniciales, ¿cómo lo ves vos ahora que ha pasado el tiempo? ¿Cuál es el camino que ha seguido el catálogo de la editorial? El catálogo tiene un horizonte sobre la ética. Digamos, alguna vez me preguntó Ricardo Maliandi y Graciela Fernández, me preguntaron, filósofos ambos, Ricardo falleció lamentablemente, me preguntó, ¿cuál es tu libro? Bueno, claro. Yo en la universidad leí profundamente La ética Nicómaco. Yo creo algo así como actualizándola, una prudencia en la actualidad, que está vinculado a una imposibilidad de pasarle por encima al otro. El otro no es alguien a quien desguazar y conocer, desarmar, estudiar parte por parte, como suele hacer la ciencia europea, el modo de ser de la técnica, que desarma vicios que arrastramos de la modernidad y que, por supuesto, el catálogo de las 40 critica. No es alguien a desarmar, a descuartizar y de esa manera poder saber todo lo que haya que saber de nosotros. Claro. Entonces, como el otro es alguien imposible de avasallar, es alguien misterioso, porque ni siquiera él sabe de él mismo, lo que exige es una prudencia. Exige, antes de... o por lo menos sabe que siempre uno está al límite de la injusticia, cuando se trata de emitir un juicio sobre el otro o tomar una acción que pueda afectar, siempre tomamos acciones que afectan a los otros, está por encima lo comunitario. Hagamos lo que hagamos, siempre afecta a la comunidad que está por encima de nosotros y que nos acoge desde el momento cero de nuestra vida. Y cuando nos vayamos va a seguir estando, y va a ser, querramos o no, va a ser heredera de nuestras acciones. Y por lo tanto, nosotros creíamos y creemos que hay una responsabilidad, hay que dar respuesta a eso que heredamos antes de poder decir yo, y de esa manera mantener una atención constante, y nosotros lo hacemos a través del catálogo, y todos los autores que proponemos son para llevar una atención, un debate, generar un conflicto acerca de cosas que están dadas, que uno muchas veces no cuestiona, porque las reproduce todo el tiempo, porque así lo hace la gente, y de esta manera proponer algo que conmueva y que pueda, desde algunos puntos, que son los lugares donde se leen estos textos, inviten a pensar de otra manera estos temas, claro, forma de habitar el mundo. ¿Cuáles son los libros, los 2 o 3 libros que vos creés o de los cuales estás particularmente orgulloso de haber podido editar, digamos, en este sentido, desde esta visión que estás diciendo, digamos, que decís, este libro, todos los editores creo tienen... Sí. ¿No? Algo de lo que están orgullosos. Directamente al éxito. No están vinculados al éxito comercial, claramente no. Eso,
no es así. Hay autores europeos que han gozado de reimpresiones, muchas reimpresiones, y hay otras que ni siquiera se han llegado a agotar. Bueno, casualmente el de Ricardo Maliandi, La ética convergente, me parece, son 3 tomos, me parece un libro que no ha tomado a gente ni sus alumnos, que lo han usado para seguir con sus investigaciones, pero no lo han difundido, no lo han tomado como algunos otros autores toman a sus maestros y difunden parte del pensamiento mientras desarrollan el propio. Claro. Bueno, esto no ha sucedido así. Y la ética convergente de Maliandi es extremadamente potente, así como también la pedagogía del encuentro, que es una lectura sobre una forma de obrar y de pensar de Rodolfo Kusch, un libro que salió el año pasado, elogiado por el Papa Francisco. Bueno, de ese libro vamos a hablar ahora, ¿no? Vamos a hablar ahora en el próximo bloque, en extenso. Si te parece, vamos un poquito de música y volvemos y hablamos. Estamos hablando con Néstor González, de Editorial Las 40, y hablamos de Pedagogía del Encuentro, de Javier Gustavo Río, que es sobre el pensamiento educativo de Rodolfo Kusch. Y hablamos más en extenso de esa novedad de la editorial. Excelente. Nuestro amor es secreto, secreto en los corazones. Se miran desde lejos, se enciende y nos da temblores. Nadie puede saberlo, que nadie nos controle. Es libre como el viento, que empuja y no tiene miedo. Y vuela más, no deja rastros el tiempo. Nos gusta más saber que abraza sin riesgo.
Estamos en La Flor Azul, conversaciones sobre libros, hablando con Néstor González, editor de Las 40, y bueno, vamos a continuar hablando de Pedagogía del Encuentro, que es una novedad de la editorial. El autor es Javier Gustavo Río y trata sobre el pensamiento educativo de Rodolfo Kusch. No sé, Néstor, ¿qué nos podés decir de este libro? Bueno, mirad, lo que te puedo decir del libro es el trabajo que se toma entre lo publicado de Kusch y el archivo de Kusch, que se toma Javier Río para poder indagar acerca de no solamente una forma de conocimiento, sino también de una práctica. Es decir, Kusch no tiene un libro dedicado a la pedagogía. Tiene algún escrito por ahí perdido, pero Javier vio en él a través de su pensamiento y de sus prácticas, vio una forma de enseñarse, una forma de dedicarse a la tarea educativa, que se constituye como un pensamiento. Y él decide hacer este libro partiendo de una biografía intelectual de Rodolfo Kusch, la única, según entiendo, tan completa. No hay otra tan completa como la que hizo Javier, y se extiende en pensar los principales conceptos de la obra de Kusch, de por qué se llega a la idea del encuentro o de la mediación. No es casual. Él lo que busca es reivindicar la idea de la presencia. Alguna punta tiré antes con respecto a la idea de mediación cuando empezamos a hablar de la editorial. Antes que ahondemos un poco en esto, que está buenísimo, me interesa la idea que estás diciendo de como que los grandes filósofos o los grandes autores permiten posteriormente a su obra este tipo de trabajos que son como lecturas transversales, digamos, recuperando un tema que por ahí, como vos decís, no fue específico en el momento en el que Kusch escribió su obra, pero que evidentemente por distintos lugares fue reflexionando sobre la educación. Te pregunto en lo concreto sobre este libro, digamos, requiere, me imagino, un trabajo, o sea, no solo leer toda su obra, también leer su archivo, es un trabajo enorme, ¿o no? Quizás le ha llevado años arriba. El trabajo que hizo Javier es enorme. Claro. Javier no solo es docente y ha sido director de escuela, sino también es filósofo, es doctor en filosofía, y tiene muchos años de ejercer el cargo y de escribir. El trabajo que hizo Javier es excelente por varias razones, no solamente por la inmensa tarea que realizó, sino también por la claridad con la que transmite estos conceptos y que permite funcionar, usar el libro como una gran introducción al pensamiento de Kusch, que recorre toda la obra de Kusch. No se escapa nada, es notable, no pierde profundidad por ser claro, y a la vez es un libro de 240 páginas, que no es un libro voluminoso, y que permite introducirse a la obra de Kusch sin temores. Quizá Kusch sea el pensador más importante, junto con Carlos Astrada, más potente que tenemos en la filosofía en Argentina, originales, sobre todo Kusch. Kusch tiene una forma de reconocer nuestra forma de estar aquí, nuestra forma de situar el pensamiento, que escapa a la lógica de la modernidad. La modernidad, a ver, vamos a escribirlo esto, cuando el hombre se quiere liberar de la fuerza de la fe y empezar a autonomizarse de las religiones y desarrollar un pensamiento emancipado del Dios, de las religiones y de Dios, se hace cargo de su lugar en el mundo, y esa ira
esa ira contra Dios, lo deja solo, solo y con sus únicas herramientas para dominar la naturaleza, que son la ciencia y la técnica, frente al desamparo del caos. Entonces, tiene un proyecto, se lanza hacia el futuro pensando en lo que busca dominar. Evidentemente, todo aquello que no puede asimilar a través de la ciencia, que no puede, que amenaza su proyecto, aquello hacia lo que se lanzó de antemano, eso significa proyecto, lo residualiza, lo deja de lado. Kush lo que entiende es que con este estar, América hiede, tiene un hedor. El mestizo, el indio, el villero, no huelen bien. El americano en general no huele bien, trae consigo aquello que amenaza, de ahí desarrolla él su mito de la pulcritud, todo lo asociado a lo negro, a lo oscuro, es lo que amenaza la claridad del iluminismo. Bueno, esta idea que trae Kush es muy original, porque le mete el condimento negativo a esta positividad que tiene la ciencia. Un modo de ser de la ciencia que delimita, como hacían los griegos, su ámbito de la realidad para dominar con la razón humana, con la razón moderna. Bueno, al delimitarla, lo que hace es delimita algo que se llama el patio de los objetos. Cuando el sujeto de la modernidad estudia como científico el objeto y todo lo delimita ahí y lo que no cae ahí lo residualiza, todo su mundo se aplasta al mundo de lo útil y del objeto. Bueno, Kush dice, hay algo más. También lo dicen algunos europeos, por eso es importante tomarlos. Pero él dice que frente a esta negatividad que nosotros tenemos de lo heredado así, nomás, no se trata de desecharlo por completo, de negarlo. No, lo que se trata es de asimilarlo. Leámoslo y pensemos desde aquí nuestros problemas y nuestras necesidades. Bueno, lo que hace Javier con la obra de Kush es hacer un recorrido puntual de cada uno de los conceptos y explicar cuál es el programa de Kush. Porque Kush en un momento se pone a hacer esta mediación. Él dice que las grandes palabras son aquellas que están ocultas, que no parte de teorizar. Esas son las grandes palabras que están incrustadas en el pueblo, que forman sedimentos de sus prácticas, de sus vivencias, de su modo de estar en el mundo. Cada lugar tiene un modo de estar en el mundo, y esas palabras surgen de ahí. Y que eso por lo general no está tomado, está en los mitos, está en los rituales, está en las formas de ocupar el mundo, y que es tarea de un antropólogo, dice él, entrevistar y separar toda la hojarasca de la teoría y entender cuáles son esas grandes palabras que están ocultas para poder de alguna manera teorizar sobre eso y poder entender el lugar desde donde se está. Por eso es tan importante el encuentro y por eso es tan importante estar ahí con una tarea pedagógica pero es de ida y vuelta. Uno va ahí para aprender. Cuando uno lee a Kush, o lo que me pasa a mí, que uno por ahí no es de formación filosófica, tiene la sensación, o yo al menos he tenido la sensación, de que está como ante un filósofo, digamos, de formación europea, que ha leído todos los clásicos, con, no sé, una fuerte impronta en la filosofía alemana, pero que a la vez está como observando la cosmovisión y la forma de lo que vos decís de estar en el mundo de los pueblos originarios y bueno, es como que uno no entiende ni una parte ni la otra digamos hay como una incomodidad, quizás por eso mismo que él marca de lo que vos decís, de lo que hiede, de lo que uno niega, pero bueno, es como también tiene uno la sensación de que está ante un camino nuevo. Ahora se están abriendo nuevos pensadores más propios de los pueblos originarios, pero digamos, sí.
Lo que por ahí hay que entender de él es que estar en Marimara y leer el Popol Vuh, o leer los comentarios reales, o entrevistar a un tilcareño, no es una cuestión snob, ni es buscar las raíces de la cultura andina, aymara, o toba, o quechua, y de ahí partir con un origen privilegiado de esa zona. No, él no pretende anular lo que viene de afuera. Claro. Él lo que busca de alguna forma es decir que separemos la historia de los grandes hombres, separemos la historia pequeña construida de la civilización y pensemos en la gran historia, en aquella que tiene que ver con la supervivencia de todo, la gran historia donde el hombre es simplemente una pequeña página de toda esa historia, donde está pensado, de esa gran historia que propicia los temas del buen vivir, de considerar a la tierra sujeto de derecho, claro. Que apuntan a grandes cosas. Entonces, ahí en la gente, y esto en política se ve mucho, y se nota hoy aquellos partidos o movimientos o grupos que se han apartado de la militancia territorial y que de alguna forma han perdido el pulso de qué es lo que le pasa a la gente. Se especula desde un laboratorio de gente ilustrada de algún grupo tal, grupo cual, que han estudiado en la universidad, que son gente ilustrada, etcétera, etcétera, y piensan qué es lo que le estaría pasando al resto de la gente que está en esas condiciones de vulnerabilidad. Lo de la condición de vulnerabilidad es claro y distinto, eso no hace falta ningún sabio para darse cuenta que están en condiciones de vulnerabilidad. Pero ¿qué le pasa a esa gente? ¿Cuáles son su forma de vivir? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Estaremos avasallando con políticas aplicadas tanto para Buenos Aires, el conurbano, claro. o Jujuy, aplicar las mismas? Bueno, esa es una tarea no solo de un antropólogo, sino también de un filósofo que entienda que ahí hay un pensamiento preexistente que tiene que ver con un sentir, el de Kush lo llama sentipensar, que es anterior al conocimiento académico, científico, que también vale, pero que también hay que tener en cuenta que todo esto está subyacente en nuestras prácticas, en nuestra forma de vivir. Por eso es tan importante estar ahí, estar entre ellos y que se transforme ese ellos en un nosotros. Es importante, al Cacho Escalone, Juan Carlos Escalone, jesuita, miembro de la filosofía de la liberación, él dice que el pueblo expresa una nostridad. Dice nostridad como nosotros, ¿no? Vinculado, que es algo común a la condición humana, que incluye todos los términos, el él y el ella, el yo, él y ella, como un hogar de encuentro superando la individualidad. Por ejemplo, en los aymaras, en las comunidades aymaras en Bolivia, en Cristo principalmente, humano se expresa como una relación. La palabra humano claro. o la idea humano dentro de aymara es uno de nosotros. Es fundamental que ese uno de nosotros, que uno se acerca a entender una forma de pensamiento y una forma de estar inscritos en este lugar del globo, es estando presente, es compartiendo, es un ida y vuelta. Encontrándose. Bueno, vamos a también hacer otra pausa porque quiero hablar también con Néstor, que es un activo participante de los encuentros de editores, digamos, de las discusiones respecto al mundo editorial, y tiene una historia. Quiero hablar un poquito en el último bloque sobre las pequeñas editoriales y su forma de sobrevivir en este país y la actualidad, que me parece que ahí también hay mucha tela para cortar. Vamos a una canción y volvemos con Néstor González. Sufro de pena por tu amor. Escribo
el dolor. Si te vas, vuelvo a estar en paz, y al dejarme sin vida, vuelvo a estar. Si me desvelo por tu amor, quiero y no puedo el dolor. Sin pensar, quiero escapar, y al dejarte sin vida, vuelvo a estar. Quiero un beso de enero sin pelearnos más. Rojo cielo y la tarde brilla el sol, se va. Quiero encontrarnos más sin llorar. Quiero encontrarnos más sin llorar. Si me desvelo por tu amor, quiero y no puedo el dolor. Sin pensar, quiero escapar, y al dejarte sin vida, vuelvo a estar. Quiero un beso de enero sin pelearnos más. Rojo cielo y la tarde brilla el sol, se va. Quiero un beso de enero sin pelearnos más. Rojo cielo y la tarde brilla el sol, se va. Quiero encontrarnos más sin llorar. Quiero encontrarnos más sin llorar. Bueno, estamos conversando sobre libros con Néstor González. Queríamos reservarnos un espacio para hablar de la actualidad del mundo de las pequeñas editoriales. Me gustaría comentar un poco, para que quizás son cosas que la gente no sabe porque es propio del negocio, digamos. El negocio editorial es un negocio extraño que reúne por un lado toda la cuestión cultural, pero por el otro lado tiene toda una faceta económica que interviene en la elección de los títulos, interviene en el armado de un catálogo y en la supervivencia de las editoriales. Del precio, a veces hay una crítica que es muy común entre los autores, al menos al principio. Después, cuando se van involucrando con el tema editorial, más o menos van comprendiendo que es que los autores reciben el 10% del precio de tapa de la venta del libro, que dicho así suena como una pequeña porción, pero que si uno considera que el librero recibe el 40%, el distribuidor recibe el 20%,
más el 10 del autor, nos encontramos con que los editores reciben el 30 a medida que van vendiendo los libros, para lo cual tuvieron que invertir no solo el tiempo, la elección, la corrección, la maquetación, sino también la impresión. Y a eso se suma la crisis que estamos viviendo con respecto al papel, que antes significaba el papel un 30% del costo de impresión y hoy está entre el 50 y el 60%. Digamos que estamos en un complejo sistema de producción donde hay poco papel, donde no se puede importar papel, y eso ha llevado a algunas trabas importantes. Bueno, en este contexto es que quiero preguntar y hablar con Néstor de cómo ve el panorama y bueno, y qué es lo que tiene para decirnos al respecto de esta situación. Bueno, bastante. En lo particular, quiero agregar que nosotros no queríamos condicionar el catálogo, es decir, no queríamos recibir dinero de tesistas o profesores o gente que tenía ganas de sacar un título para sacar el libro. Esto no quiere decir que alguna vez no hayan colaborado autores como Fernando Tola y Carmen Dragonetti, Javier Ríos también, pero eso ha sido voluntad de ellos colaborar con el proyecto editorial y no por un pedido de nosotros, ni por un ofrecimiento de ellos. Para sacar el libro, no un condicionante para sacar el libro. Entonces nosotros en un principio pusimos una distribuidora y que fracasamos rotundamente, porque claro, por es una cosa que se ha repetido en las editoriales, eso, ¿no? Sí, se da. Por lo general, el que fracasa un par de veces no tiene la espalda para seguir y claro, se funde y vuelve a la actividad privada como empleado, siempre como trabajador, uno no deja de trabajar nunca, pero bueno, abandona la aventura cuentapropista. Pero es lo que decías vos, si te llevas el 20% como distribuidor, no tenés mucha posibilidad de fracasar. Claro, es como una cadena donde todos tienen todo para perder, digamos, porque los libreros también se quejan, y muchas veces con razón, sí. El distribuidor, como vos decís, no alcanza, sí. El autor no le alcanza, bueno, y al editor, el editor gana menos que el autor, por decirlo de alguna manera. Vos hiciste una cuenta que es muy claro, el 20% se lleva el distribuidor, el 40% se lleva el librero, el 10% se lleva el autor y el 15% el costo del libro. Claro. El costo tenés que calcular todo, los fletes, claro. El alojamiento del libro, la factura propia del hecho material del objeto libro, y eso da el 35%. Es decir, que nosotros los editores con libros tienen autores vivos o derechohabientes que cobran las regalías, nos llevamos el 15%. Yo he escuchado autores públicamente quejarse, sintiéndose estafados por los editores porque se llevaban, pero nosotros hacemos una movida de doble riesgo. Elegimos los títulos que vamos a impulsar y ponemos el dinero. Y cobran al final de la cuenta, que ese es el otro aspecto del que nadie habla, claro, que no es que viene alguien y te compra los 1000 ejemplares y vos decís, bueno, este 15% es para mí, sino que primero hay que pagar todo. Bueno, fíjate vos. Sí. Claro. Esos 1000 ejemplares, entre 350 y 400 ejemplares, va el costo que acabás de invertir, que invertiste al principio. Es decir, que si vos vendés 300, 400 ejemplares en 2 años, claro, vos solo pusiste dinero. Claro. Y no obtuviste ningún beneficio, claro. Ningún beneficio. Y hay libros que nunca van a vender 400 libros y doy fe de eso. Los depósitos confirman a cada instante esa realidad. Digamos, ahí están, todas las editoriales tenemos libros de ediciones viejas, digamos. Sí. Y porque nosotros tenemos nuestras apuestas personales que creemos que es algo que debería leer todo el mundo y el mercado aún no está preparado. Por eso decía antes que es un trabajo sedimentario. Claro. Uno tiene que saber esperar y no ponerse ansioso cuando las ventas no coinciden con nuestras expectativas.
lo que también sucede, como dije antes, no podés cerrar muchas veces porque la cantidad de recursos que tenés para publicar son limitados. Y si te equivocás varias veces con los títulos, bueno, te fundís. No, aparte en un contexto de inflación, en un contexto donde el papel sube por encima de la inflación, o sea, son muchas las variantes que pueden terminar derrotando el Durante proyecto. la pandemia, en Claro. Europa el papel aumentó un 30% durante toda la pandemia. En Argentina, estamos hablando en dólares, en Argentina aumentó el 70%. Claro, el doble, más del doble. Exactamente. Entonces, y la tiene solo una empresa acá, Celulosa, el papel Buxel, que es el que utilizamos para imprimir nuestros libros. Y se cerró otra empresa que producía papel y quedó solo una. Y esa empresa, que es Celulosa Argentina, produce papel para nosotros, pero entró otro actor a jugar y nunca aumentó la producción. Y si aumentó, se lo llevó el otro actor que no produce en España porque tenía problemas para importar grandes volúmenes de libros, entonces empezó a producir localmente. Sumado a eso, a la falta de la otra empresa, la otra papelera que fundió, no fundió en realidad, decidió dedicarse a otro tipo de papeles, nosotros nos quedamos con un déficit importante, pero esto no se actualiza, no es que ahora van a producir más y nosotros... Claro. No. Provoca que aumenten los precios. Entonces, y uno se pregunta, ¿por qué no utilizar otra papelera y ofrecerle el negocio a la papelera, no sé, tal, que produce hoy estos papeles para envolver Cartón, claro, los fiambres o cartones? Y bueno, hay un tipo de fibra que no se consigue en el país y que sí la produce en parte Celulosa, y por eso el déficit y por eso la ausencia de este papel Buxel para los libros, que es la parte de la pasta de determinado tipo de árboles que determina una fibra corta. Esa fibra corta la producen alguna papelera en Paraguay, algunas en Brasil, y 4 del lado uruguayo, que son las que por supuesto nosotros no dejamos instalar acá, aunque sigan contaminando el río, no están del lado argentino, están del lado uruguayo. Entonces no se puede importar la pasta, no se puede importar el papel, y dependemos enteramente de la producción, el excedente, el derrame. Claro. Esta sí es una teoría del derrame, Es la única del empresa. derrame de que Planeta, Random, las grandes imprentas y Urano nos dejen a nosotros para que compran con anticipación, que obtienen obviamente mejores precios, que tienen guardado el papel. Y si vos sacás 100.000 ejemplares de un título y sacás, no sé, 50 títulos anuales, por supuesto vos decís cuándo y cuándo no necesitas el papel, y si no lo tiene, lo pide y se lo tienen que dar igual. Esto es así, tiene una posición dominante, Claro. y exige en qué momento. Nosotros no podemos exigir nada. Si yo saco 20 títulos al año, con suerte, entre las reimpresiones y las novedades, como el año pasado, y este año muchas menos, bueno, no tengo ninguna posibilidad de exigirlo. Sí. Estos grandes grupos tienen, dije 50, me quedé recontracorto, pero bueno, eso sí, no hay ninguna posibilidad que nosotros tengamos hoy un incremento en la producción después de estos últimos 8 años, donde se produjeron millones de ejemplares, decenas de millones de ejemplares menos. Esto parece un invento. Los números están en la Cámara Argentina del Libro, año a año. ¿Cuántos se fueron perdiendo de publicar en Argentina? Y esto no es solamente una cuestión de negocio, sino son autores argentinos que no se imprimen, que no tienen su no se espacio. distribuyen. Claro. Bueno, Hay una cuestión vinculada a soberanía idiomática, Claro. hay los traductores, los diseñadores, hay toda una industria que sufre. Sí, un detrás de ecosistema esto. cultural cuya una de sus patas es la publicación de libros, que hay que decir también, Exacto. en Argentina, la bibliodiversidad, como se lo llama, es una cosa extraña, digamos, casi única quizás en Latinoamérica, comparable, no sé, con México, digamos, pero con respecto a otros países,
es importante, digamos, ¿no? Estamos ante un evento, digamos, una realidad que merece atención del Estado, creo yo, porque, bueno, es algo difícil de la cultura argentina, es, bueno, no sé, en un contexto de tantas crisis que haya logrado sobrevivir semejante producción, semejante, un caso extraño, digamos. No sé qué se te ocurre o qué pensás de lo que se habla en cuanto a la participación del Estado en compras, en la intervención de los mercados. ¿Cómo ves esa articulación Estado-privado? Yo lo veo digo, hay un montón de gestos y de buenas intenciones. Si compra el Estado es una beca, compra también lo que el Estado considera. Si le dan dinero a los bibliotecarios, a las bibliotecas populares, los bibliotecarios están también sesgados por el mainstream, por la tendencia y por las cosas que se publican y se difunden a través de la propaganda o de la publicidad, perdón, y entonces ahí no hay un direccionamiento, claro. No hay políticas, eso no es una política. Entonces está faltando que el Estado regule esto y que no deje caer esta industria, porque digo, más allá de que sea algo personal, y nosotros, gran parte de las 400 editoriales pequeñas que nacieron en los últimos 20 años han sobrevivido porque son unipersonales o porque han articulado, como en el caso mío, entre la producción, la venta dentro del país. En nuestro caso, yo recorro 16 provincias, llevando los títulos de la editorial, y además en el resto de los países de habla hispana, donde llevo no solamente las traducciones, que son del principal interés de ellos, sino también gran parte de nuestro catálogo en español. Claro. Es decir, hay esa articulación entre comercio exterior. No solamente tiene que ser estimulado por cursos cómo llenar formularios para poder pedir subsidios. Para mí el subsidio no es una buena política, no. Premia al que tiene la habilidad, el tiempo, claro, y la paciencia para poder esperar un dinero limitado, y el resto está a la sombra y a la buena y no siempre la excelencia en la calidad del catálogo y de los libros que una editorial está produciendo a veces, digamos, o porque a veces, como la política de Estado de darle un poco a todo el mundo, resulta que si una editorial en un año pudo publicar 3 títulos excelentes, que quizás son producto del laburo de años y años, y bueno, pero como ese año compran, claro, y bueno, pero si, digamos, también ahí hay un desafío en cuanto a la excelencia de los catálogos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. La política de esto es que no falta el papel, créditos blandos incluso, claro, créditos blandos y a corto plazo, porque en realidad hay una editorial no podría imprimir al año siguiente si no tiene determinado ciclo con las ventas de todo el resto de su catálogo. Entonces tampoco necesitaría tener créditos a recuperar, claro, a 20 años. Claro. Exacto. Y vinculado también al transporte, que bueno, con el que hoy está, y años atrás no, pero hace ya unos años, yo me animaría a decir 4, para tirar un número, donde Correo Argentino llega, no se pierden los libros, llega a un valor económico, eso, la verdad, funciona, y que después, sí, que funciona, exactamente. En un país tan extenso, es necesario bajar el precio de los fletes, de manera que las librerías también de las provincias puedan tener los libros. Si no, ¿cómo circula el material? Se quedan todas en Capital, Rosario y Córdoba. Claro. Bueno, ese fue el problema de siempre, y hoy eso se ha logrado desde el Estado, y también gracias a la Cámara del Libro. Debo reconocer que eso, y convenios con DHL, propicia que nosotros podamos mandar a precio razonable los libros al exterior. Pero falta el papel, falta el crédito, falta ese tipo de contención que colabore con esto. Yo no creo que regalar algo sea
una buena política. Sí. Bueno, Néstor, Bueno. hasta acá hemos llegado porque se nos Bueno, terminan los bloques, pero ya nos volveremos a encontrar. Te agradecemos Bueno. tu participación, tu predisposición. Son temas muy interesantes, muy lindo conversar con vos sobre tu catálogo y sobre Kush, y bueno, y también un poco sobre la realidad de las editoriales independientes. Te dejo un abrazo Bueno. y te agradezco otra vez. Bueno, quiero agradecer a vos y bueno, y a la audiencia por considerar estos temas interesantes, y bueno, y se dé el espacio para contar la experiencia personal. Espero que haya sido de utilidad y agradezco muchísimo que me hayan llamado. Muy lindo. Un abrazo grande. Un abrazo. A vos y a todos. Es un desastre la ciudad. Me alejo un poco para descansar, comprando velas para iluminar algún santito que me haga vislumbrar. En la despensa solo hay verdad y ya no alcanza ni pa' matear. Suelto los miedos, vuelvo a empezar. Pido más luz para vislumbrar. Si ya no pienso en lo que vendrá, mi hora está acá y florezco más, mirando el cielo, el viento que va, recorrer mares, sueño por despertar. Soltar, en la despensa solo hay verdad y ya no alcanza ni pa' matear. Suelto los miedos, vuelvo a empezar. Pido más luz para vislumbrar. Si ya no pienso en lo que vendrá, mi hora está acá y florezco más, mirando el cielo, el viento que va,
Pablo Solo Díaz nos trae su columna Retazos de Campo Abierto. Un lector del camino. Continuamos con La Flor Azul, conversaciones sobre libros. Vamos a hablar con Pablo Solo Díaz. Él es payador, él es artista plástico, también es actor, es clown, es escritor, y una característica que siempre me pareció muy importante de él es que es muy buen lector. Entonces le propusimos conversar sobre algunas de sus lecturas y él nos dijo que la primera vez que lo hiciéramos quería hablar sobre el libro Enero de la autora Sara Gallardo. Te saludamos, Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Los estaba escuchando, así que bien. ¿Y me escuchan bien ustedes? Perfecto. Bueno, me alegro. Yo estoy en una pequeña estación de lo que era el viejo ferrocarril del sur, en la estación Boer, partido de Las Flores. Y bueno, te agradezco la invitación y le agradezco a los oyentes estar ahí. Bueno, nos propusiste hablar sobre el libro de Sara Gallardo, es su primer novel, que se la tituló Enero. La idea es conversar cada 15 días, una cosa así, sobre algunas lecturas y sobre algún tema que a vos te interese. Me parece que Sara era una muy buena manera de comenzar. Sí, seguro. Mirá, este libro, este ejemplar que yo tengo, que lo había leído hace muchos años, a enero, y este ejemplar que yo tengo se editó 60 años después de la edición original, ¿no? La edición original de Sara Gallardo es del 58, tenía 25 años ella, y vos fíjate, en la primera página dice elogio de Sara Gallardo, y dice Pedro Mairal, Sara Gallardo empieza finalmente a ocupar un lugar preponderante en la literatura nacional, ganado por la fuerza de su prosa. Bueno, 60 años después, empieza finalmente a ocupar un lugar. Aclaremos para algún recién llegado que Sara Gallardo no es una muchacha de barrio que empezó a escribir y se puso a estudiar de maestra nacional, como hay cientos de casos de talentosísimas mujeres que se hicieron su propio camino. Sara Gallardo nació en Buenos Aires en el 31, pero era nieta del célebre naturalista y ministro argentino Ángel Gallardo, bisnieta de Miguel Cané y tartaranieta de Bartolomé Mitre. Bueno, digamos que... Toda una línea familiar relacionada con la escritura. ¿Cómo? Perdón, no, que digo que sí, toda una línea familiar relacionada con la escritura y con personas ilustres de la historia argentina. Claro, sobre todo con bastante reparo, digamos, ¿no? Haciendo una metáfora campera, de un potrillo que va a correr, si además de tener buena sangre y condiciones, tiene buena comida y buen reparo de movida, tiene mucho más posibilidades de llegar. Pero Sara Gallardo, en esta novela leída hoy, parece escrita mañana, porque tiene una certeza en la prosa, en la manera de narrar, en sus personajes, la mayoría, y en una obra que además de ser atrapante, interesante, lúdica, rápida de lectura y profunda, y voy a tomar una frase de tu Néstor Sánchez, hablando de sobrevivencia, ¿no? Bueno, esta es la historia de la sobrevivencia de una nena, porque así la llaman cuando ella va al chalet, sentate nena, Muñoz, hija de un puestero, está inválido, no puede trabajar en
A ver, Pues, Pablo, que no te escuchamos bien. Si te estás campo. moviendo o Y- te estás y- poniendo lejos del micrófono. Y ella y lo que la desespera. La historia. Yo quisiera hablar de la historia sin contar la historia. A ver ahora. Sí, a ver, A ver ahora. sí, que no te muevas mucho. ¿Ahora me escuchás? Sí, ¿Me escuchás ahora te ahora escucho. no? Ahora te escucho mejor. Deja el... Hola. Ahí está, sí, ahí está mejor. Son las dificultades de vivir en el campo, ¿no? Bueno. Sí, estoy quieto, igual, estoy sentadito y quieto. Ah, Pero ahí bueno, te no escuchamos sé. mejor. Ya no, por ahí. No, Bueno. a ver, si no, vamos a poner Bueno. un tema musical Bueno, nada, y volvemos a restablecer la comunicación corregimos, y dale. vemos a ver si podemos solucionar el inconveniente. dale. De vez en cuando en esta vida me siento a contemplar cómo suenan las historias que cuenta la gente al pasar. Si sufres mucho mi vida, recuerda que al despertar mis ojos negros te acarician. Suelta la tristeza a volar. Tan lejanos quedaron los recuerdos de mi padre. Solo veo sus manos, su suave pelo blanco. En esta tarde de verano salgo a caminar. Regreso cuando termino de aclarar mi andar. Deja que tus pasos reciten todo tu viajar, como son los laberintos, una estrella fugaz. Todo tiene su sentido, como la piedra en el camino. Ser criolla marca mi destino, ser flor y estrella de mar. Bueno, estamos conversando con Pablo Solo Díaz sobre el libro Enero de Sara Gallardo. Tuvimos algunos inconvenientes con el teléfono. A ver si nos escuchás mejor ahora, Pablo. Sí. Ustedes a mí también. Ahora te escuchamos un poquito mejor. Bueno, nos estabas contando un poco sobre Sara y su libro Enero, un poco la historia de esa niña adolescente.
Es un libro que Sara Gallardo escribió a los 25 años, y realmente es de una madurez en la percepción de ese mundo, un mundo que está a punto de desaparecer cuando ella lo cuenta, tal vez no, pero bueno, todo lo que no dice, todo lo que ella sugiere, todos sus personajes femeninos, los personajes más fuertes del libro son femeninos, los que tienen voces. No sé si lo tenés leído, si tiene alguna pregunta. Sí, me parece que sí, lo he leído. En realidad, bueno, ahora estaba revisando la obra de Sara. Creo que he leído todos sus libros. Digamos, Enero es el primero, que como vos bien dijiste, se publicó en el 58. Después tienen una novelita corta también que se llama Pantalones Azules del 63, Los Galgos del 68, que es una novela, quizá la novela más importante de Sara, una novela de muchas páginas, que después la redujo en el 75 y le puso Historia de los Galgos. Después del 71 es Eisejuaz, y del 79 su última novela, La Rosa en el Viento, que a mí me parece que es la que más me gusta. Después podemos hablar un poquito de esa también. Tiene un librito de cuentos que se llama El País del Humo, y después últimamente se han publicado 2 libros, como Sara, como bien dijiste, ha tenido un resurgir. Una estudiosa de la obra que se llama Lucía de Leone publicó Macaneos, que son las columnas que Sara escribió en Confirmado, y también armó una compilación de textos breves en otro libro que se llama Los Oficios. O sea que la obra de Sara, digamos, está casi toda a disposición, porque todo lo han publicado. Es muy lindo porque lo han publicado editoriales independientes. De Enero, lo que tengo yo, corregime vos, Pablo, es la historia de un adolescente, como decíamos, que sufre un evento. Mirá, te atajo. Sí. Tratemos de no decir qué es lo que le sucede a Nefer, que se llama la protagonista, para dejarle que lo busquen. Lo que yo digo es que lo que me resulta absolutamente contemporáneo de esta novela, que tiene 60 años, primero hablamos de cómo se contó la ruralidad, ¿no? Esa sería la idea, o cómo se cuenta esa presencia del campo, que tiene tanto que ver con la economía y con la cultura, pero con la cultura más profunda, pero que a veces no se lo adentra. Y ella, de alguna manera, yo no voy a decir que no había patriarcado, obviamente que había patriarcado, pero también cuenta las voces de las mujeres donde hay un matriarcado secreto, ¿no? Y por ejemplo, te voy a nombrar tres mujeres que están alrededor de esa adolescente. Una es la patrona, ¿no? La patrona además es la madrina, que es la que la condiciona permanentemente, la que le dice qué es lo que tiene, lo que quiere y lo que puede hacer. La patrona, digamos, le dice lo que quiere y le dice a ella lo que puede y no puede hacer, ¿no? Y en última instancia le define la vida. Pero esto te remite a un libro bastante desconocido, pero muy potente si uno quiere analizar la visión de los propietarios de la tierra, del personal que trabajaba en el campo, que es el libro del padre de Adolfo Bioy Casares, uno de los libros de él, que se llama Antes del 900, de Adolfo Bioy. ¿Vos lo tenés ese libro? ¿Lo ubicás? Sí. Él tiene 2 libros, ¿no? Bueno, Antes del 900. Antes del 900 y otro que se llama Años de Mocedad. Claro. En Años de Mocedad habla más de su vida personal y de su carrera, y cuando fue a Europa, una vez que se recibió de abogado, va a Europa y cómo vio París y todo eso. Pero en Antes del 900 cuenta la vida en Pardo, acá en el Partido de las Flores, pero sobre todo cuenta, o lo que me interesa en este caso, es cómo la madre de él, o sea, la patrona, la abuela de Bioy Casares, manejaba
la vida y condicionaba con una cosa muy asistencialista o paternalista, maternalista en este caso, de la vida de la gente que trabajaba en la estancia. Les condicionaba los casamientos, los bautismos, lo que podían hacer y no hacer. Y bueno, y acá está eso también. A pesar de que son distintas épocas, digamos, o sea que es como una cultura que continuó, ¿no? Porque estamos hablando que el libro de Bioy es anterior al 900, como dice el título. Claro. Sí. Y esto es 1960 casi. Claro. Sí. Más de medio siglo de distancia. Sí, bueno. Exacto. Pero bueno, esa es la cosa feudal. Mirá, y voy a hacer una disgregación. ¿Dónde nace el gorilismo de las clases terratenientes argentinas? ¿Dónde nace el odio al peronismo? El peronismo, el primero y el segundo peronismo, hace el estatuto del peón y pone una cosa que fue las 8 horas. En el campo se trabajaba y se trabajó durante muchos años de sol a sol y se sigue trabajando en gran parte del país de sol a sol. Pero para la concepción de los patrones, la estancia era el territorio feudal. Ahí no se metía el Estado. Ellos creían que el Estado no debía meterse, no es que no. Entonces, el estatuto del peón no se ha estudiado a fondo el efecto que tuvo y cómo cambia todo. De hecho, cuando yo nací en el 59, o sea, en los 70, cuando yo era chico, no solamente que se trabajaba de sol a sol, sino que yo escuché a parientes míos, a mucha gente, tíos que tuve, mayordomos de estancia, que decían acá se trabaja de sol a sol. Y yo vi llegar puesteros que estaban de la estancia, que iban a caballo de los puestos hasta la estancia, y en invierno, que amanece a las 8, que tuvieran que estar a las 6 de la mañana para presentarse en el escritorio, para lo cual tenían que salir a las 5 de los puestos, noches de unas heladas como estas que hay ahora, ¿no? Bueno, todo ese mundo, todas esas tensiones de ese mundo, vistas y con protagonistas femeninas, están en enero, ¿no? Es un título extraño, o no, porque en enero sería cuando Sara veía ese mundo, porque coincidiría con las vacaciones de su infancia y iría ahí, pero tiene se adentrísimo en sus personajes. Y después, como una curiosidad, hay una vieja curandera a la que esta chica va a ver para ver si le soluciona su problema, y esa mujer tiene 2 hijos que no dice la palabra loco, pero están como extraviados, y son los nietos de la vieja Borges. No me parece que sea casualidad ese nombre para esa mujer que es curandera, ¿no? No, bueno, aparte, obviamente, si hay algo que Sara conocía, era el campo literario argentino, que era mucho más reducido que lo que es hoy, digamos, se conocían todos, y ese tipo de guiños, obviamente, tienen intención. Sí, vos sabés que tiene una fuerza bárbara, uno de esos Borges, uno de esos, los nietos de la curandera, uno de esos que pareciera que tuviera, no sé, los pinta como locos, ¿no? Y cuando ella llega desesperada a ese rancho, esta chica adolescente llega desesperada a ese rancho, se escapa a la hora de la siesta. La hora de la siesta en el campo fue siempre un territorio para los chicos que se escapaban y estaba todo a su disposición. Bueno, ella se escapa de a caballo y se va al rancho de la curandera y se encuentra con el loco que la insulta, que la maltrata, pero después el hombre está alambrando, bracerado, pero es una cosa muy muy fuerte y difícil de manejar. Es como una víbora de acero, ¿no?
Y si querés te leo un fragmentito de 5 renglones de cómo pinta a este loco cuando se lo encuentra. Dale, a ver. Loco entre comillas, ¿no? Lo pinta como alguien que está extraviado. Y dice, el loco le dice, venís a ver a alguien, si querés ver a la abuela, decilo, está la bruja. Si querés al otro, se está muriendo. Al labrar, retrocede y su pie se engancha en el rollo del alambre. Nefer brillar y caer, y de pronto la furia lo gana, castiga la tierra con los puños, convulso saca el cuchillo y lo hunde 1, 2, 3 veces en el suelo hasta que una especie de alarido rompe por su boca y lo sacude todo. Hay como una cosa de mucha desesperación y de no sé, ¿qué impresión te da cuando escuchás eso? No, yo y con Sara lo que siempre tengo la sensación de que, a pesar de que es una observadora externa de estas realidades, digamos, lo mismo con Aicejuas, por ejemplo, que trata sobre un indio del norte, se ve que ella tenía un ojo muy agudo para detectar la forma de ser de esos personajes, personajes, y capta, digamos, bueno, en este caso que estás nombrando, como esa furia escondida, en el caso de este indio Mataco, en Aicejuas, por ejemplo, ese delirio, ese delirio para algunos, en el caso de él era como su creencia en sus dioses, o en el caso de los galgos, por ejemplo, cuando habla de las clases altas que van a París, digamos, yo veo que ella tiene muy desarrollada la percepción, que se ve que era muy observadora. Claro, y pone en juego esos dos mundos, ¿no? El mundo de los propietarios de la tierra, que tenían un acceso a otras cosas, y el mundo limitado en cuanto a recursos, pero no a imaginación, a fuerza vital, a capacidad de pensamiento, de rebelarse, de encontrar sus propios caminos, que tenían los asalariados que trabajaban para los otros, ¿no? Hablábamos al principio de eso, que había 2 casas en la estancia argentina, el chalet, la casa grande, a donde vivían, como lo llamaban en el puesto, los ricos, y los puestos, ¿no? O las casas del personal, que hasta los 70 además fueron de adobe la gran mayoría y de piso de tierra la gran mayoría, y con muy pocos muebles. Vos lo conocés también, vos sos de un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, este primer universo que plantea Sara, digamos, en su primer novela, se ve que es ella lo tiene fresco y lo describe bien, y logra con una historia muy sencilla, no sé, como lo ves vos, plantear un tema muy femenino y muy actual, digamos, y hace mucho tiempo, digamos, o sea, lograr traer una tradición de lo rural hacia un tema, más actual, como, vos no querés revelar, pero yo, digamos, contá, que hay un embarazo no deseado, digamos, en la posibilidad de un aborto, es un tema muy, me imagino que si es un tema, digamos, controversial hasta nuestros días, lo que habrá sido en ese entonces, ¿no? Sí, y con qué sutileza lo cuenta, porque no es una prosa muy contemporánea también en ese sentido. Yo diría que si bien crea un clima que cualquiera que conoce la llanura, es un horizonte vasto, sin árboles, parece un campo de invierno siempre, aunque está pintado en enero. Él es lo anticostumbrista, porque claro, jamás se excede en detalles, jamás se excede datos folclóricos. En el lugar común, digamos, claro. No, está lejísimo de todo eso. Por ejemplo, fíjate esto, Nefer admira a su padre y teme a su madre, cuyo cuerpo triplica el de su padre.
con esa cosa de marcar el tamaño de la madre y el tamaño del padre, ¿no? Ya alcanza, además, claro, el padre no necesita más, necesita más. Dice de la patrona, a ella la llama a la patrona a que vaya a la estancia para invitarla a una misión, y que va a venir el cura, y le dice que el cura va a ser tan bueno como todos, y a ella se empieza a poner mal por la confesión, pero bueno, es obligatorio ir a la misión, ir a la misa, es obligatorio porque dice la patrona, hay que venir a la misa, ¿no? Y cuando se presenta, cuando ella entra a la cocina y hay un mucamo que está limpiando lustrando cubiertos, hay una mucama que está cocinando, así lo dice, mucamo y mucama, y aparece doña Mercedes, que es la patrona y que es la madrina de ella. Dice que la voz de Mercedes precede a su presencia, o sea, primero llega la voz, la patrona habla fuerte para que todos la escuchen, y después dice, se presenta como una esfera con dos paréntesis rodeados por que son sus brazos, ¿no? Rodeada por dos paréntesis que son sus brazos. También está el tamaño corporal de la patrona, ¿no? Y bueno, como eso, ella se guarda muchísimo de opinar. La voz en tercera que cuenta la historia, la mayoría es una primera persona de Nefer, pero son muy, muy contadas las veces en que pone una opinión sobre lo que sucede, sino que uno saca sus conclusiones en base al andar de la historia. Sí, bueno, es una gran escritora, Sara Gallardo, le recomendamos a todos los que no lo han leído todavía. Tiene muchas obras por donde entrar a su obra. A mí particularmente la que más me gusta es La Rosa en el Viento, que es una historia en la Patagonia también, donde hay mujeres. Los Galgos, que es su obra más elogiada, es bastante extensa y a mí me parece que es un poco más despareja. Ella quizás después lo quiso resolver achicándola un poco. Pero bueno, no sé, Pablo, ¿qué más querés decir para cerrar sobre la obra de Sara? Quizás dé para charlar en otra ocasión. Este libro que vos nos has traído hoy, particularmente sobre el campo argentino, digamos, como escenario de fondo de una historia tan trágica, es muy lindo también y es muy fácil de abordar, porque es un libro que en su primera lectura parece sencillo, aunque en realidad es muy complejo. No sé, ¿qué más querés decir sobre Sara? Nada, mi admiración, creo que es de lectura imprescindible. O sea, primero que leerlo es un placer porque es un libro brillante, está escrito brillantemente y te atrapa desde la primer renglón hasta el último. Pero después que es una antítesis contra un campo bucólico donde no sucedía nada, donde el paisaje era amable y donde todo estaba bien. Te leo solamente 3 renglones al azar. Habla de unos vecinos y Nefer, que es la protagonista, dice que les tiene simpatía a pesar de que su madre usa gran parte del tiempo en criticarlo. No hace mucho un vecino les envenenó un perro y ellos se vengaron castrando todos los dedos. Bueno, ahí nomás tenés una pincelada de la violencia cotidiana. Bueno, Pablo, te agradezco mucho, muy, muy interesante esta primera charla. Vamos a continuar y nos estamos viendo. Exacto, sería lindo vernos, así la hacemos cara a cara a la columna. Un abrazo grande a tu audiencia y qué lindo que estés haciendo este proyecto. Gracias, Pablo. Bueno, nos despedimos de La Flor Azul, conversaciones sobre libros. Hoy ha sido nuestro tercer encuentro. Hablamos con Néstor González sobre su editorial Las 40 y sobre el libro Pedagogía del Encuentro de Javier Río. Conversamos con Pablo Solodíaz sobre Enero de Sara Gallardo y Juan Iserito nos leyó Los Horneros de Juan José Manauta. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias a los chicos de la parte técnica y seguimos con La Flor Azul.